Chongqing, 2 de noviembre de 2020. Dos niños pequeños yacen en el suelo exterior de un edificio residencial. La gente corre, grita, pide ayuda. Un hombre baja desde el interior del edificio, se arrodilla junto a ellos y llora desconsolado. La escena parece una tragedia sin sentido. Horas antes, los niños jugaban en el apartamento de su padre. Eran hermanos, tenían 2 y 1 año. Su madre los había criado desde el divorcio y aquella visita parecía una más dentro de una rutina familiar. Una ventana abierta en un piso 15, un llanto que nadie entendió. Vecinos mirando hacia arriba, hablando entre ellos. ¿Se cayeron los dos? ¿Cómo pasó esto? Sin respuestas, solo preguntas. El padre permanece junto a los cuerpos. La policía toma notas. La madre llega más tarde, mira la escena y niega con la cabeza. Dice algo a un oficial, en voz baja. Hay gestos, miradas duras, dudas que crecen. Cuando entra la policía al apartamento, hay teléfonos sobre la mesa. Nada está revuelto, no hay marcas de lucha, solo una ventana. Y un detalle que no coincide con la versión inicial. Lo que parecía un accidente doméstico empieza a resquebrajarse. Un país entero observa, mientras la versión oficial se tambalea y la verdad comienza a filtrarse por donde menos se esperaba. Somos Relatos Criminales y te presentamos el caso de Yang Bo y Ye Chen Chen, crimen desde el piso 15. ¿Fue realmente un accidente o un plan ejecutado a plena luz del día? Escuché un golpe seco, estremecedor. Bajé de inmediato. Había gente reunida, nadie hablaba. Entonces lo vi. Estaba allí, inmóvil. Sus hijos yacían abajo. En ese momento entendí que algo terrible acababa de ocurrir. Fue algo doloroso. ...2 de noviembre de 2020. Chongqing, China. Un día laboral que parecía normal terminó con un operativo policial frente a un complejo residencial de gran altura. Vecinos y transeúntes observaron cómo la cinta amarilla delimitaba el área y cuerpos de rescate trabajaban con urgencia. 2 niños pequeños, hermano y hermana, habían caído desde el piso 15 de uno de los bloques del conjunto. Cuando la policía local llegó, encontraron al padre biológico de los menores en la escena, llorando y afirmando entre sollozos que se trataba de un accidente. Según su versión inicial, los niños estaban jugando cerca de la ventana y en un descuido, ambos habrían perdido el equilibrio. Ninguno de los agentes respondió a esa explicación de inmediato. El protocolo era registrar, documentar y asegurar el perímetro antes de sacar conclusiones. Los primeros datos comenzaron a perfilar el contexto. Los 2 niños vivían mayormente con su madre tras un divorcio ocurrido a comienzos de ese mismo año. Ese día, sin embargo, estaban de visita en el apartamento del padre. No se reportaron discusiones previas ni incidentes dentro del domicilio. La única evidencia física clara era una ventana abierta sin barros de protección y el padre afirmando que todo había sido producto de un accidente doméstico. Durante el levantamiento técnico surgió la primera duda operativa. La caída simultánea de 2 niños pequeños desde una misma ventana era un escenario extremadamente inusual. Los agentes entendían que un menor podía asomarse o trepar, pero que 2 lo hicieran al mismo tiempo y cayeran sin que el adulto presente los detuviera requería una recreación detallada. Fuera del edificio, la llegada de la madre añadió tensión al ambiente. Según consta en registros policiales y prensa china, mostró desconfianza inmediata hacia la versión del padre. La policía no cambió aún la tipificación del caso, pero esa reacción sería tomada en cuenta durante la evaluación psicológica y familiar. Esa noche, el expediente quedó abierto como posible accidente, pero con múltiples elementos pendientes. Análisis forenses, reconstrucción de la escena y revisión del dispositivo móvil del padre. Para los investigadores, el verdadero trabajo comenzaba lejos de la calle, en la mesa de evidencias. Ese día solo sabíamos que los niños estaban con su padre. Nadie imaginaba nada extraño. Cuando nos avisaron no entendimos cómo podía haber pasado eso. La mañana siguiente, la unidad encargada de homicidios infantiles revisó el expediente preliminar. El informe técnico señalaba una ventana situada a una altura que requería cierta acción para ser alcanzada por niños tan pequeños.
El elemento llamó la atención porque implicaba intervención o descuido significativo del adulto responsable. Ese dato no modificaba la tipificación del caso, pero justificaba una investigación más profunda. Los investigadores solicitaron una reconstrucción parcial del entorno familiar. Los archivos civiles indicaban que el padre y la madre de los menores se habían divorciado a principios de 2020, con conflicto por la custodia. La resolución determinó que los niños vivirían con la madre y que las visitas con el padre serían programadas. Esa estructura era común, pero el detalle relevante era que ambos padres llevaban meses discutiendo por cuestiones económicas y horarios de visita, lo cual añadía tensión a la relación previa al suceso. La madre declaró que mantenía una desconfianza creciente hacia la conducta del padre, aunque no existían denuncias policiales que respaldaran esa impresión. La fiscalía archivó su declaración inicial, señalando que, si bien era subjetiva, podía aportar contexto emocional para evaluar reacciones posteriores. Para la policía, esa pieza no probaba nada, pero introducía un elemento: la percepción materna de que algo no estaba bien. Mientras tanto, el padre insistía en que había sido un accidente inevitable. No realizó variaciones en su relato inicial y afirmó haber actuado con rapidez al darse cuenta de lo ocurrido. Sin embargo, al revisar el recorrido temporal, los agentes observaron un margen de minutos sin descripción precisa entre el momento de la caída y la llamada de emergencia. Ese intervalo quedó marcado para ser esclarecido más adelante. El análisis del domicilio encontró una sola entrada, ninguna señal de forcejeo y ausencia completa de terceros en el apartamento durante la visita. El espacio estaba ordenado, con muebles básicos y sin indicios de consumo de sustancias o alcohol. Ese orden reforzaba la idea de un entorno controlado por el único adulto presente. Para los investigadores, eso eliminaba escenarios caóticos y centraba la responsabilidad material en quien estaba a cargo. La pregunta en la mesa de trabajo dejó de ser si los niños podían alcanzar la ventana y pasó a ser si podían hacerlo al mismo tiempo, sin intervención adulta. Esa hipótesis requirió la participación de especialistas en seguridad infantil, que señalaron que el patrón de caídas accidentales de menores era generalmente individual, nunca doble y simultáneo. Esa observación no generó acusaciones, pero sí transformó el posible accidente en un caso de accidente dudoso. La policía empezó a organizar la línea temporal completa: divorcio en febrero, custodia posterior con la madre, visitas periódicas con el padre y caída de los menores en noviembre. Ese tramo de meses estaba prácticamente vacío de hechos policiales, lo cual obligaba a recuperar información desde el ámbito privado: mensajes, relaciones, conflictos. La madre mencionó que el padre tenía una relación sentimental con otra mujer desde hacía varios meses. Ese dato fue agregado sin valoración, pero abrió una nueva ruta: vida afectiva y motivaciones. La prensa logró obtener algunos fragmentos de información y comenzó a cubrir el caso como una tragedia familiar. Titulares hablaban de caída accidental, desesperación paterna y vecinos consternados. La narrativa pública apuntaba al infortunio, pero dentro de la sala de análisis, los investigadores miraban hacia otro lado: la vida íntima del sospechoso principal, aún sin acusación formal, pero indispensable para entender el contexto. La escena era muy ordenada, demasiado para un descuido infantil. Cuando hay juegos siempre hay objetos fuera de lugar. Ese detalle hizo que mi equipo pidiera ampliar la evaluación del entorno familiar. Con el entorno familiar estructurado, la investigación pasó a la vertiente tecnológica. El Ministerio Público solicitó el acceso legal a los dispositivos móviles del padre para reconstruir rutinas, relaciones y comunicaciones previas al suceso. No era una medida acusatoria, sino preventiva. Cualquier caso con adultos responsables y menores fallecidos requería descartar negligencia por omisión o acción. La pericia digital arrojó un dato que cambió la dirección del caso: varias conversaciones constantes con una mujer no mencionada en las declaraciones iniciales. La identificación fue inmediata. Se trataba de una relación sentimental que coincidía con los meses posteriores al divorcio. La fiscalía no valoró el dato como incriminatorio, pero lo consideró relevante para explorar posibles motivaciones o presiones privadas. Mientras los técnicos ordenaban los mensajes, los investigadores reconstruyeron la línea emocional del caso.
Según registros sociales y bancarios, el padre había hecho esfuerzos por estabilizar su vida tras el divorcio. Nuevo apartamento, nuevo trabajo y una relación afectiva con una mujer de similar edad. Hasta ese punto, la historia no contenía elementos criminales, pero sí revelaba una dimensión oculta para la madre y el entorno inmediato. La lectura preliminar de los mensajes incluyó conversaciones sobre planes futuros, viajes y expectativas familiares. Entre líneas apareció un concepto recurrente: la imposibilidad de formar una nueva vida plena mientras existiera una carga del pasado. Esa expresión nunca fue definida con precisión, pero comenzó a aparecer en distintos días, meses antes del suceso. Para el equipo investigador, la frase no era prueba de nada, pero sí un indicador de conflicto interno. A partir de esa pista, se tomó declaración formal a la mujer, considerada en ese momento testigo y no sospechosa. Su afirmación principal fue que solo buscaba una relación estable y que no tenía conflictos con los hijos del hombre. Su testimonio fue registrado sin contratiempos, pero la Fiscalía decidió no cerrar ese frente hasta revisar por completo las conversaciones digitales. La madre, al ser informada de la existencia de la relación actual del padre, reiteró su percepción previa. Afirmó que él buscaba rehacer su vida con rapidez y que eso generaba tensión entre ambos. La policía archivó la declaración sin valoración directa, pero el contraste entre la narrativa pública del caso y la privada empezó a delinearse en el expediente. Mientras tanto, las consultas técnicas sobre caídas accidentales en menores presentaron un documento interno con una conclusión significativa. El escenario descrito por el padre no coincidía con patrones documentados en accidentes domésticos de esa naturaleza. Ni la simultaneidad de la caída, ni la ausencia de objetos desplazados alrededor de la ventana, ni el estado emocional posterior cuadraban con las estadísticas preparadas por peritos especializados. Ese reporte tampoco acusaba directamente, pero sumó un tercer elemento crítico. La versión inicial era improbable. La prensa aún mantenía el relato trágico, sin acceso a los movimientos judiciales. Programas locales entrevistaron vecinos que describían un ambiente tranquilo y un padre afectado. Eso contribuyó a sostener la percepción pública de accidente, mientras la investigación avanzaba por rutas que nadie fuera del sistema conocía. A finales de la tercera semana, la extracción completa del dispositivo estuvo lista. La cifra sorprendió al personal. Miles de mensajes entre el padre y su pareja. Los analistas comenzaron a catalogarlos por tema, frecuencia y tono emocional. Lo que al inicio parecía una relación afectiva convencional, comenzó a mostrar variaciones, recriminaciones, presión emocional y frases sobre decisiones necesarias. Todavía sin interpretación criminal, pero ya dentro del umbral psicológico del caso. Para el equipo, ese fue el primer momento en el que el foco dejó de estar únicamente en la ventana del piso 15 y se dirigió hacia la vida sentimental del padre. La escena física ya no era el centro del caso. El móvil empezaba a importar. Cuando vimos la cantidad de mensajes entre ambos, entendimos que la ventana no era el punto de partida. Había una historia previa, larga y tensa. El accidente, si lo era, tenía que explicarse desde ahí. Cuando el análisis digital concluyó, la hipótesis del accidente dejó de sostenerse. La extracción forense reveló más de 17.000 mensajes entre el padre y su pareja sentimental. A diferencia de los primeros fragmentos, el cuerpo completo mostraba una narrativa clara: planificación, presión emocional y referencias directas a los niños como impedimento para una futura vida en común. En esos mensajes destacaba un patrón reiterado: reproches, amenazas de ruptura y exigencias que vinculaban la continuidad de la relación con la eliminación de los menores. La Fiscalía clasificó ese material como evidencia de conspiración y modificó la tipificación del caso a homicidio intencional. La reconstrucción oficial determinó que ambos adultos comenzaron a hablar del tema meses antes del suceso, discutiendo formas de resolver la situación sin afectar la imagen pública del padre. Ese componente calculado fue clave para transformar la percepción inicial. No se trataba de un impulso ni de un accidente, sino de un plan sostenido. El 2 de noviembre de 2020 fue descrito en el juicio como el día de la ejecución del plan. El tribunal estableció que, estando solo con los niños en su apartamento del piso 15,
El padre lo situó cerca de la ventana sin elementos protectores y en un momento determinado los arrojó al vacío. Acto seguido, descendió para simular devastación y sostener la coartada del accidente. La Fiscalía presentó esta secuencia como deliberada y fría, sustentada por la evidencia digital previa. Durante el juicio, ambos intentaron modificar el relato. El padre declaró que había actuado bajo manipulación psicológica severa, afirmando que su pareja lo había empujado emocionalmente al límite. Ella, por su parte, sostuvo que sus mensajes eran exageraciones producto del enojo y que nunca había querido que él concretara ningún daño real. El tribunal no aceptó esa defensa, argumentando que la magnitud y consistencia de las comunicaciones evidenciaban coordinación consciente y no mera fantasía. El móvil quedó establecido por escrito. La pareja consideraba a los niños un obstáculo para consolidar su relación y su futuro personal. Además, la sentencia señaló que ella temía que sus propios padres la rechazaran si se unía a un hombre con hijos de un matrimonio previo. Ese componente social y familiar fue considerado por el tribunal como un factor de presión emocional que se transformó en coacción activa. La sentencia llegó en diciembre de 2021. La Corte Intermedia de Chongqing declaró a ambos culpables de homicidio intencional, con plena premeditación y engaño posterior. La condena fue la pena de muerte para ambos. La defensa apeló sin éxito ante la Corte Superior y finalmente el caso fue revisado por la Corte Suprema Popular de China, que ratificó la decisión, considerando la naturaleza del delito, la edad de las víctimas y el intento de fabricar una escena de accidente para evadir responsabilidad penal. El procedimiento terminó el 31 de enero de 2024, cuando ambos fueron ejecutados tras agotarse todas las vías legales. Con ello, el caso quedó cerrado judicialmente y se transformó en un símbolo nacional contra la violencia infantil y las formas extremas de manipulación emocional. Los organismos estatales utilizaron el proceso como advertencia sobre las consecuencias de colocar intereses personales por encima del derecho a la vida, especialmente tratándose de menores de edad sin capacidad de defensa. En los medios chinos, el cierre del caso generó cobertura extensa y debate social. Se discutió el rol de las relaciones afectivas destructivas, el impacto del rechazo familiar y la importancia del seguimiento de los sistemas de custodia y visitas. El mensaje institucional se resumió en una afirmación frecuente en el discurso legal del país. Ningún vínculo romántico, social o económico justifica la eliminación de un hijo. Ella me dijo varias veces que no se sentía tranquila dejando a los niños con él. No denunció nada porque no tenía pruebas, solo una corazonada. Yo pensé que exageraba. Al final, un crimen no solo deja una escena marcada por cintas policiales. Deja preguntas abiertas, familias fracturadas y un eco que permanece mucho después de que los focos se apaguen. Este caso nos recuerda que el mal, a veces, no proviene del desconocido, sino de quien creíamos más cercano. Porque en los crímenes imperfectos, nada es lo que parece. Si quieren conocer más casos como este, síguenos en nuestra página